Yo creo que si hay algo que nos interesa a ambos aquí sentados, es sin duda saber cómo va a ser el futuro. Aunque no sé si compartes esta visión conmigo, Juan, y es que siento que el futuro cada vez es más mañana que años. Es decir, siento que cada vez está más cerca cuando se habla del futuro, por lo cual, ¿qué es el futuro para Juan? Sí, yo creo que tiene que ver con adopción de tecnología, porque la tecnología está aquí y la mayoría o un grupo importante de, por ejemplo, en mi área de experticia, en el área del derecho, los niveles de adopción de tecnología tienden a ser quizás no tan altos como en otras profesiones, como los contadores o como los médicos, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo, por lo menos en lo que viene al sector jurídico, a pesar de que deberíamos estar en la tecnología de hoy, estamos todavía operando en la tecnología y los modelos de negocios de hace 20 años. Pero ¿no te parece que desde hace mucho tiempo, desde que la tecnología existe, funciona así el mundo? Es decir, siempre como la sociedad, las leyes, todo esto va como muy por detrás de la tecnología. A mí mismo, que me dedico a documentar la tecnología a través de las noticias, me cuesta seguirle el ritmo. Es decir, ¿cómo crees que puede adaptarse el derecho a este ritmo tan alocado? Porque esto es como una autopista que va a una velocidad que cuesta mucho mantener el control o estar ahí al día, ¿no? Te pasan los vehículos por al lado. Los vehículos es esta nueva tecnología. Yo creo que siempre hemos tenido una situación donde los reguladores, los gobiernos, siempre están tratando de play catch-up, ¿no? De alguna manera de alcanzar el rate de cambio social y el rate de tecnología. Yo creo que eso sigue siendo igual. Ahora, yo creo que la velocidad con la que estamos cambiando en este momento ya es mucho más vertiginosa de lo que fue antes. Yo creo que si te pones a ver los grandes avances, cuando se empezó a utilizar de manera masiva la electricidad o empezamos a andar en vehículos, ¿no? como automóviles, yo creo que lo que estamos viendo, todos esos procesos tomaron muchísimas décadas en finalmente terminar en una, ¿cómo se llama? Una adaptación. Sí, bueno, más bien en el uso masivo de estas tecnologías. Y ahorita lo que estamos viendo es que hay un sector y hay una generación que concibe el mundo a través de la tecnología de una manera que quizás las otras generaciones no. Entonces, yo creo que hay una brecha generacional también. En términos de las profesiones también hay brechas importantes porque, de nuevo, vemos en este momento ciertas áreas del conocimiento donde esa adopción de tecnología está no a la par, pero casi a la par de los cambios tecnológicos que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que hay diferencias importantes dependiendo de dónde lo estés viendo. ¿Cómo hace un abogado hoy para adaptarse a este universo tecnológico en donde da la impresión de que es una profesión en peligro de extinción, considerando que la inteligencia artificial viene al parecer a llevarse por el medio de muchas profesiones? Yo creo que eso es una excelente pregunta porque creo que muchos abogados ven como una amenaza a la inteligencia artificial generativa. Yo siento que, sin duda, abogados que logren utilizar, suplementar sus conocimientos, sus prácticas con la inteligencia artificial generativa van a probablemente desaparecer a aquellos abogados que no utilicen estas herramientas. Yo creo que no hay duda de eso. Ahora, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial generativa va a poder sustituir a algunas profesiones, incluyendo a los abogados? Ahí yo creo que el debate se vuelve mucho más interesante, porque creo que todavía tenemos, a pesar de tener modelos de LLM, ¿verdad? Muy sofisticados, todavía tenemos riesgos importantes de alucinaciones que de alguna manera no permiten que todavía esa área del conocimiento sea completamente, o esa profesión sea completamente suplantada por la tecnología. También creo que los datasets, o sea, la data que se le alimenta a los modelos comerciales, a los que están disponibles para la mayoría de la población, un cloud, un ChatGPT, ¿verdad? Generalmente son modelos que utilizan información
que no incluye bases de datos especializadas en el derecho. Entonces, gran parte de la información que tú solo vas a encontrar en algunas de esas bases de datos que tienes que pagar, o son bases de datos que tienen los derechos intelectuales están protegidos y por ende no están disponibles para alimentar esos modelos, es allí donde encuentras muchas veces la información que un profesional del derecho utilizaría para resolver un problema de un cliente. Entonces, claro, al no tener esos datasets, al no tener esa información propietaria o esa información que es exclusiva de esas bases de datos, pues estos modelos todavía siguen teniendo limitaciones importantes que pudieran incrementar los chances de alucinaciones, ¿no? O sea, tú hablas de la alucinación como un elemento de mucho riesgo para un cliente, porque estamos básicamente diciendo, oye, me estoy inventando, la inteligencia artificial se está inventando una información que es muy verosímil, ¿vale? Que te da la impresión de que es real, pero que en la vida real pues no existe, que puede traer, qué tipo de complicaciones puede traerle a un cliente que se deja pues llevar solo por el uso de esta herramienta. Claro, uno de los grandes peligros es por eso mismo que tú mencionas, que el lenguaje utilizado por el modelo es un lenguaje tan convincente. Sí. Cuando hay una alucinación, a menos de que tú tengas la experticia para poder determinar que si lo que está diciendo el modelo es verdaderamente correcto o no, la mayoría de las personas que están utilizando inteligencia artificial generativa para resolver problemas legales sin el entrenamiento legal no tienen la habilidad o el criterio para poder identificar cuando el modelo está diciendo algo muy bien dicho y de una manera muy convincente, pero simplemente sin ningún tipo de valor real, porque de nuevo está basado en premisas que no son ciertas o en casos, o está citando casos que no existen, o está citando casos que existen, pero está de alguna manera tratando de corroborar un argumento con argumentos que no existen en ese caso. Entonces ahí está el peligro, ¿no? Que como hay todavía este riesgo de alucinación real, el usuario no identifique cuando el modelo está haciendo algo, que está inventándose algo y vaya a tomar una decisión basada en una información que simplemente es incorrecta, pero que pareciera estar correcta, ¿no? Y cuando eso deje de pasar, porque eventualmente yo creo que la inteligencia artificial se va a pulir de tal manera que bueno, va a poder superar ese tema de las alucinaciones, ¿está en peligro de extinción el abogado? Yo todavía siento que el oro, la riqueza de las firmas de abogados, los modelos de negocio de las firmas de abogados tienen que cambiar, están siendo disrumpidos y están siendo disrumpidos porque hay una brecha demasiado grande cuando viene al acceso a la justicia. Estamos viendo en casi todos los países del mundo un problema grave con simplemente el 80% de la población que tiene necesidades jurídicas, no tiene muchas veces la habilidad económica para poder pagarle a un profesional del derecho. Entonces, tienes una situación que está de alguna manera muy madura para que haya una disrupción importante en los modelos de negocio. Entonces, ya hemos empezado a ver cómo con páginas web como LegalZoom, por ejemplo, son avances importantes donde ahora un cliente, un potencial cliente o un consumidor de servicios legales puede ir a una página y simplemente resolver algunos problemas básicos que hubieran no sido resueltos en el pasado, simplemente apoyándose de la tecnología para crear un documento, ¿no? Ahora, el problema es que, de nuevo, eso está sin duda resolviendo hasta cierto punto el problema de acceso, pero todavía hay mucho que se tiene que hacer. Entonces yo creo que estamos viendo iniciativas importantes como My Pocket Lawyer, donde es una startup espectacular. ¿De qué va? Está basado en, si no me equivoco, en Massachusetts, y están tratando de literalmente utilizar bots de inteligencia artificial alimentados, ¿okay?, con un dataset que sí es propietario, que no viene del public domain, ¿verdad?, del dominio público, que no es accesible a los modelos comerciales. Entonces se están suplementando los modelos comerciales. Para ponerlo en palabras más llanas, o sea, están alimentando la inteligencia artificial con data que es real, relacionada directamente con el derecho, con históricos del derecho. Supongo que serán, ¿qué serán esto? Como transcripciones de casos, sentencias.
¿Qué alimenta esa data? Bueno, te cuento. Si tú tienes una ONG, ¿okay?, que se dedica a proveer servicios jurídicos y que tiene una historia larga de proveer servicios jurídicos a personas necesitadas. La limitante que han tenido estas ONG directamente es simplemente manpower, ¿no? No tiene suficientes abogados, no tiene suficientes asistentes jurídicos para poder cubrir la gran necesidad que tiene, considerando que gran parte de las personas no pueden acceder a estos servicios por no tener los fondos. Entonces, imagínate, ese tipo de organización está desarrollando su propio dataset. O sea, ellos mismos están acumulando, ¿okay?, una cantidad de escritos, una cantidad el trabajo de investigación que están haciendo sus abogados para poder cumplir con las necesidades de esa población, de ese grupo de la población que ellos pueden cubrir con los recursos que tienen. Imagínate que tú agarras esos datasets de todas esas ONGs y se los alimentes a una LLM, que en este momento solamente ha tenido acceso, ¿verdad?, a un número limitado de información altamente especializada que generalmente la encuentras solamente en bases de datos que requieren suscripción y que no le van a permitir a estos modelos simplemente tomar la información, porque es a raíz de esa información y esa data que esos modelos se mantienen y logran de alguna manera seguir siendo modelos de negocio viables. Entonces, ahora que tienes, estas organizaciones se unen, estas ONGs que están empujando para el acceso a la justicia se unen, empiezan a contribuir su data interna a ese modelo. Ahora tienes un modelo completamente diferente. Tienes un modelo que sí está alimentado por información altamente relevante, altamente especializada, que de nuevo los modelos comerciales no tendrían acceso si no fuera por ese tipo de iniciativas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos imaginamos a un abogado en el futuro? O sea, ¿va a ser como un ChatGPT evolucionado? ¿Va a ser un asistente, un agente? ¿Va a estar en tu teléfono? ¿Va a poder resolver cosas por ti? ¿Hasta qué punto? ¿En qué papel juega el humano, el abogado humano que tenga que pasar por la universidad? Esta idea de que un abogado solamente tenía que saber de derecho para poder llevar a cabo su profesión, una actividad de consejería, de consultoría de clientes, creo que va a tener que dar paso a un mundo donde el abogado primero tiene un enfoque multidisciplinario. Un abogado ahora no puede darse el lujo de no ser también un tecnólogo, ¿verdad? No se puede dar el lujo de también no tener conocimientos importantes de emprendimiento, porque si tú no manejas tu firma de abogados como un emprendedor eficaz, competente, eso va a tener un impacto en la calidad de servicios jurídicos que puede ofrecer tu firma, por muchas razones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es una combinación de todo lo que estás mencionando. Yo no creo que uno va a surgir y va a excluir a los demás. Creo que lo que va a ocurrir es que las actividades que en este momento de alguna manera aumentan el valor y dificultan el acceso a la consejería jurídica, muchas de esas actividades van a ser ahora hechas de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más baratas por los modelos más sofisticados que desarrollen cada una de estas firmas. Creo que eso va a ser parte de cómo se resuelve este acceso a la justicia. También creo que el trabajo del abogado va a cambiar. Va ahora a ser un trabajo que va a requerir, de nuevo, supervisar a modelos de inteligencia artificial generativa. Ya entonces vas a estar ahí, de alguna manera, como el guardián de esa puerta, de esa entrada, ¿verdad? Y va a ser el supervisor de estos modelos de inteligencia artificial generativa. Creo que es allí donde el rol fundamental de un abogado va a empezar a hacerse más común, ¿no? Yo también creo que los abogados van a empezar a tomar decisiones basadas ahora mucho más en analytics, ¿no? En toda la parte en inglés se conoce como data-driven decision making, ¿no? Poder tomar decisiones basado en data, en data objetiva. Si tú has manejado por 30 años una firma de abogado con clientes que requieren ciertas necesidades, tú has acumulado una cantidad impresionante de data acerca de las necesidades particulares de tu cliente. Esa data, de nuevo, ahora va a poder servir con la ayuda de instrumentos de analítica, de análisis de datos y de científicos de datos, va a permitir de ahora predecir y anticipar de las necesidades de muchos de estos clientes, invertir en tecnología que te ayude a proveer esta consejería al cliente de manera más efectiva, de manera más económica. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver como una combinación, un matrimonio entre los científicos de data
¿verdad? Que van a utilizar Analytics para tomar un montón de decisiones acerca de cómo un abogado utiliza o provee servicios. Vas a tener un departamento técnico de tecnología que muchas veces va a construir o va a educar, ¿verdad? A todas las personas que están trabajando en ese bufete, donde vamos a ver transformaciones digitales de esos negocios, de esos modelos de negocio, para poder seguir siendo viables. ¿Okay? Entonces ya no vamos a ver esta resistencia que vemos en este momento a esos cambios, a esa transformación digital, porque las firmas que no estén dispuestas a transformarse digitalmente van a desaparecer. Por último, creo que lo que viene es una consolidación. Creo que si vemos compañías como Amazon, si vemos compañías como Microsoft o obviamente Google, tenemos compañías que tienen el poder del cloud computing y potencialmente quantum computing, ¿no? Y que de alguna manera estas supercomputadoras, el poder del computing, que es lo que hoy por hoy va a necesitar una firma de abogados. Imagínate las firmas que logran desarrollar modelos de negocio diferentes, procesos y sistemas donde la transformación digital está en el corazón del ADN de esas organizaciones, muy probablemente van a ser adquiridas por estas powerhouses de power computing, y probablemente vas a ver cómo ellos serán los que ofrecerán como Amazon Prime, ¿verdad? Los servicios legales, ya no necesariamente a través de las firmas convencionales de abogados que a mi juicio, por su misma resistencia al cambio, van a poder probablemente ser desplazadas. El 80% de los abogados en Estados Unidos, lo creas o no, son solos, o sea, no son una firma con un montón de abogados. También el 70% de los abogados en Estados Unidos hoy por hoy no han todavía comenzado a utilizar ni siquiera la tecnología más básica, un sistema de manejo de clientes que le permite que no se le escapen las deadlines. O sea, es increíble cómo esos rates de adopción siguen siendo tan bajos y cómo eso hace y va a hacer que muchas de esas firmas no logren sobrevivir. ¿Y por qué una persona que puede estar viéndonos le interesa saber esto? ¿Por qué le tendría que interesar saber de esta información? Creo que es bueno saber hacia dónde va la profesión y hacia dónde probablemente no va. Porque si tú eres un consumidor de servicios jurídicos en el área migratoria, por ejemplo, es muy fácil caer en la tentación de pensar que si tú le preguntas a ChatGPT lo que sea que le quieras preguntar y quieres que crear o preparar tu aplicación basada en simplemente lo que te dice un modelo comercial de inteligencia generativa, creo que estás cayendo en una trampa muy peligrosa, porque de nuevo, hoy por hoy estamos viendo cómo el mismo gobierno de los Estados Unidos está identificando materiales que se envían que fueron creados por inteligencia artificial generativa, y están tomando una postura de cierto escepticismo hacia cualquier cosa que pareciera mostrar patrones de que fue preparado por inteligencia artificial. Entonces ahí tienes primero un reto, porque de nuevo vas a tener que convencer a ese adjudicador que si utilizas la inteligencia artificial lo estás haciendo de una manera responsable. Claro. Y muchas veces si no tienes el criterio para distinguir cuando el modelo te está mintiendo y cuando no, pues claramente no vas a poder llevar a cabo esa función de el guardián de la puerta, ¿no? Ahí es donde el rol del abogado, que tiene esa experiencia práctica, que está constantemente expuesto a ese dataset que solamente lo puedes encontrar en bases de datos pagadas. Ahí es donde el abogado puede fungir ese rol quizás de manera mucho más efectiva. Entonces yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen que entender de nuevo que por las limitaciones en las que estamos hablando sigue siendo necesario la asesoría de un abogado. Ahora, eso no significa que como consumidor tú no puedas empezar a exigir, ¿verdad?, que tus abogados comiencen a utilizar la tecnología de manera más efectiva. Porque imagínate tú que tú me digas a mí, mira, hay esta herramienta para cortar la grama, ¿okay?, que pudiera reducir el tiempo que te toma cortar la grama de mi patio, ¿verdad? Puede reducirlo 99%, ¿okay? Y tú me dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo cobro por hora y a mí no me gusta la tecnología. Claro. Bueno, sin duda, tú puedes tomar esa decisión y estás en tu derecho como empresario de tomar una decisión de no adoptar tecnología. Pero si tú le estás pasando el costo de no adopción al cliente, el cliente va a comenzar a exigir otra cosa. También el cliente todavía puede utilizar la inteligencia artificial, el consumidor de servicios legales, para educarse
para practicar, para saber cómo articular las preguntas que le va a hacer un abogado, Claro. para prepararse para esa entrevista, porque a pesar de que pudieran haber alucinaciones, todavía el modelo es lo suficientemente sofisticado como para ayudarte en ese proceso tan importante de preparación. O incluso, ¿qué opinas tú de hacer ciertas tareas que son más mecánicas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos en este momento sacando la aplicación para mi visa de uno en Estados Unidos contigo y con tu equipo. Y utilizamos la inteligencia artificial, al menos para ese proceso que a veces suele ser mecánico, ¿no? Que es de repetición, procesos que son como que se pueden automatizar sin necesidad de correr el riesgo de una posible alucinación, de que se invente datos, sino simplemente de optimizar el tiempo. O sea, sobre eso también consideras que el cliente debería también educarse, ¿no? y aprender a utilizar esas herramientas. Sí, pienso que sí. Pienso que el trabajo, en ese sentido, las cosas no van a cambiar. Para que el abogado pueda cumplir su rol y el cliente o el consumidor de servicios jurídicos pueda obtener el máximo, optimizar lo que recibe del proveedor de servicios jurídicos, tiene que haber un trabajo de equipo. Esto va a afianzarse aún más con la inteligencia artificial, porque de alguna u otra manera estas herramientas van a permitir a un cliente mucho mejor posicionado para obtener algunas cosas, va a ayudar al abogado a crear muchas veces bots que le permitan responder a interrogantes sencillas para el cliente, claro, sin tener que cobrarle por ese tiempo invertido. Entonces yo creo que aquí va a haber una situación donde sí se utiliza la tecnología de manera efectiva, sí se sigue trabajando en tándem, entendiendo que hay una necesidad para que el proceso pueda ser llevado a cabo, de que el abogado y el consumidor de servicios jurídicos trabajen muy cercanamente. Creo que sin duda va a haber un montón de espacios donde vas a poder optimizar, donde vas a poder ahorrar tiempo, y esto va a tener un impacto en los costos que este cliente está pagando por esos servicios jurídicos, sin duda. En el caso tuyo, ¿cómo tú aplicas toda esta tecnología de la que hablas? Porque suena fácil, pero la adopción de esta tecnología, que además evoluciona a una velocidad que es muy abrumadora, es un desafío. Es un desafío gigantesco. 70% de los procesos de transformación digital fallan. Y esto es una cifra importante, porque yo creo que no hay un entendimiento de que al final del día, todo proceso de transformación digital, todo proceso de adopción de nueva tecnología comienza con la parte psicológica, con la cultura organizacional, con la creación de una nueva cultura, una cultura que está acostumbrada a un cambio permanente, a una adopción de nuevos instrumentos y nuevas herramientas. Somos criaturas de hábito los seres humanos, tenemos una tendencia a resistir cambio. Yo he tenido la fortuna de ir a conferencias de Legal Tech, de tecnología legal. De hecho, fui hace unos días a una conferencia en Londres que fue extraordinaria, donde constantemente está siendo expuesto a herramientas nuevas, a filosofías o a experiencias de firmas que han logrado adoptar de manera efectiva estas tecnologías. Y yo creo que también tú vuelves a tu equipo, a hablarle a tu equipo y a evangelizar a tu equipo acerca de la necesidad de que esto se vuelva una realidad, no solamente por el bien de ellos, pero particularmente por el bien del cliente. El cliente merece que tú utilices y sepas utilizar estas herramientas, porque al final del día, entre tu experticia y tu uso apropiado de tecnología, creo que vas a poder generar productos muy superiores a los que vas a poder generar sin la tecnología. Entonces yo creo que esta parte es muy importante. Entender primero que esta tecnología no va a sustituir a tu gente, que tu equipo esté tranquilo de que ellos, sus trabajos sin duda van a cambiar, van a evolucionar. Quizás las actividades que ahora tengan que desempeñar van a ser menos mecánicas, van a quizás disfrutar mucho más sus trabajos. Pero en el medio de todo, entender que en el centro de cualquier operación jurídica tiene que estar el cliente y tienen que estar las necesidades del cliente. Y de nuevo, el cliente, no hay duda que en este momento va a necesitar que tú adoptes esa tecnología para que lo puedas servir como se merece y lo puedas atender con un estándar de servicio muchísimo más alto, porque ahora no requieres el personal que en el pasado hubieras podido requerir para mantener ese nivel de servicio. Se hubiera vuelto inviable en términos económicos poder sustentar una nómina gigante para poder atender
y mantener ese nivel de servicio. Yo creo que la tecnología hoy por hoy te lo está permitiendo hacer siempre y cuando inviertas en los procesos, inviertas en las transformaciones, en las herramientas y crees una cultura interna en tu organización de cambio y de adopción de tecnología. Y en el caso, por ejemplo, de los burócratas o de los jueces o de las estructuras más gubernamentales, oye, yo veo cuando estos grandes fundadores o CEOs de compañías tecnológicas se enfrentan a unos congresistas, a unos políticos, bueno, al Estado. Veo a veces el Estado un poco perdido, desconocedor de todo esto que pasa, porque bueno, está ensimismado en su día a día, ¿no? en sus roles políticos o judiciales. Y veo que muchas veces estos fundadores o estos grandes portavoces de tecnología le dan 1000 vueltas a estas personas porque incluso el propio fundador de Facebook a veces habla de cosas a congresistas y los congresistas no se enteran de lo que les está diciendo. Es decir, esa es otra realidad, porque tú hablas de, bueno, los abogados tenemos que ponernos al día con la tecnología, utilizarla para sacarle más provecho, para aprovechar de todo este movimiento disruptivo, pero ¿cómo haces con el sistema? Porque al final es el gran tomador de decisiones. Sí, yo creo que va a pasar una cosa interesante. Recordemos que un porcentaje muy alto de congresistas son abogados. Y recordemos también que la educación jurídica va a tener que cambiar para las nuevas necesidades del mercado. Las escuelas de derecho, hoy por hoy, van a ser bastante diferentes a las escuelas de derecho en 5 años o 10 años. Porque, de nuevo, las necesidades que se exigen de los graduados son otras, ¿no? Entonces, yo creo que primero vas a tener una generación que va a estar entrando a tomar esas posiciones, que ahora va a tener otro nivel en términos de preparación en cuanto al uso de tecnología y la utilidad de esta tecnología, mucho más comodidad con esta tecnología. Entonces yo creo que ahí va a haber orgánicamente una adopción casi obligada, porque de nuevo los entrenamientos están cambiando y eso va a generar, pues obviamente, otro skill set, ¿no? Entonces yo creo que por ahí creo que tienes parte del problema resuelto. Pero ¿eso no te parece que todavía falta para eso? Creo que ya estamos viendo a las escuelas de derecho cambiar su currículum, creo que ya estamos viendo a los abogados jóvenes que ya no seguir el mismo modelo de entrenamiento que la industria jurídica estaba acostumbrado a mantener por muchísimos años, ¿no? Que era el socio, lo sabe todo, vienes como abogado junior y pasas 8 años haciendo trabajo muy duro, horas muy largas. Creo que esto está cambiando. Ahora esos juniors que vienen saben mucho más de tecnología que los socios, ¿no? Claro. Y ahora entonces, si no encuentran un modus vivendi, ¿okay? De nuevo, creo que las firmas no van a sobrevivir. Creo que es gracias a estos jóvenes que vienen con esa tecnología y con esa nueva mentalidad que las cosas van a empezar a marchar y las pocas firmas que logren capitalizar en ese tándem, ¿verdad? Son las que van a mantenerse compitiendo en el mercado. Entonces, en cuanto al gobierno, creo que de nuevo, el gobierno siempre, como lo hablamos al principio de la conversación, va a estar 10 pasos atrás de los cambios tecnológicos y hasta de los cambios sociales que vemos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pero eso no implica que no vayamos a ver este cambio a mediano plazo, ¿no? Yo sí creo que lo vamos a ver, no solamente creo eso. Y te voy a decir por qué, es una necesidad, es un imperativo. La realidad es esta, tenemos en los Estados Unidos 2 millones de casos pendientes que no se pueden resolver, tenemos 700 jueces de inmigración. Entonces podrías pasar los próximos 100 años asignándole a todos los jueces que tienes ahorita casos y no terminaríamos esos casos por muchísimas décadas. Entonces ahí tienes una de las áreas donde probablemente en el derecho migratorio, en las cortes de inmigración, vas a ver adopciones de tecnología, vas a ver modelos de inteligencia artificial generativa tomando decisiones y sacando y quitando de las manos de estos jueces de inmigración muchas veces algunas de estas decisiones. Esto ya se está viendo en algunos países como Canadá, en países como China. En China, por ejemplo, hay una corte que se encarga más que todo de adjudicar
disputas de todo lo que es propiedad intelectual. Entonces estas disputas de trademark, de copyright, están siendo manejadas por modelos de inteligencia artificial generativa. Lo mismo está pasando en Canadá, en British Columbia estamos viendo también cómo en las cortes que generalmente manejan todo lo que tiene que ver con infracciones menores, infracciones de tránsito, infracciones de crímenes menores, también estás sacando al ser humano de la ecuación y ahora simplemente estás teniendo un modelo de inteligencia artificial generativa muy bien programado, con un dataset muy específico, muy especializado, tomando esas decisiones. Entonces, yo lo que veo es un futuro donde es un imperativo que en algunas áreas el sistema imperante no está atendiendo a las necesidades básicas. ¿Okay? Si tienes un sistema con 2 millones de casos pendientes y 700 jueces, ya ahí sabes que ese sistema no es adecuado para el trabajo que le estás dando. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es una transformación significativa en todo lo que es el poder judicial. Creo que vas a ver de nuevo estados y países más y más adoptando AI para resolver un montón de temas en la parte judicial, y creo que eso va a impactar positivamente a los consumidores. Creo que vamos a tener una justicia mucho más eficiente, mucho menos arbitraria, mucho más consistente, y creo que ese es el futuro. Yo de todo esto quizás me gustaría, para cerrar, también conocer tu opinión más humana, porque al final de cuentas yo no sé cómo me sentiría si me tuviese que enfrentar a una situación judicial cuya decisión, así sea cosas tontas, que puede ser desde una multa de un coche hasta whatever, lo que surja, cuya decisión esté en manos de una inteligencia artificial. Sí, mira, yo creo que trajiste a colación un punto que creo que es crucial, que no mencioné cuando estamos hablando de las necesidades que hoy por hoy iba a tener que adoptar el abogado del futuro. Uh-huh. El abogado del futuro va a tener que adoptar sin duda una habilidad de utilización de tecnología, va a empezar a tener que entender más acerca de cómo se maneja un emprendimiento, va a tener que desarrollar destrezas de cómo trabajar con personas técnicas, ¿verdad? Con las personas que le están asesorando para poder implementar estas tecnologías. Pero hay un área donde no creo que la inteligencia artificial nos pueda superar jamás, y es en el área de cómo nosotros, si desarrollamos estas soft skills, ¿verdad? Estas destrezas suaves que llaman, que son esta habilidad de empatía, esta habilidad de hacer sentir a la otra persona la calidez que uno siente como ser humano cuando eres escuchado, cuando eres comprendido, cuando alguien te mira a los ojos y te dice todo va a estar bien, y es capaz de transmitir esa paz, esa confianza que muchas veces trae esa paz mental que tú necesitas muchas veces para confrontar algunas de estas situaciones. Entonces yo creo que los abogados que sobrevivan van a tener que desarrollar esta habilidad, porque es una de las únicas cosas que quizás la inteligencia artificial generativa no va a poder hacer. Entonces yo creo que el ser humano va a tener menos problema aceptando una adopción de tecnología en términos de los adjudicadores, uh-huh, siempre y cuando estén acompañados de seres humanos con skills que han podido desarrollar destrezas a un nivel muy alto de empatía y de humanidad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde vamos a ver la revolución, porque como una generación que está pasando por cambios cognitivos, claro, ¿verdad? Una generación que está pegada a un teléfono todo el tiempo, que ya no interactúa como interactuaba antes, ¿cómo le enseñas tú a esa generación, ¿verdad? Que ya está pasando por un cambio cognitivo, ¿okay? ¿Cómo le enseñas ese tipo de destrezas que generalmente vienen con la práctica? Claro. Entonces yo creo que ahí es uno de los grandes retos que tenemos, porque esa generación va a venir con un nivel muy sofisticado de entendimiento de tecnología, pero no necesariamente con una habilidad, con esas habilidades humanas que también van a ser sumamente importantes, ¿no? Para generar esa empatía, ¿no? Claro. Con las personas, que yo creo que ese es el punto a favor del ser humano del futuro también. Así es. El desarrollo de la empatía, de la humanidad y de un enfoque que, a pesar de que va a estar enmarcado en la tecnología, sea humanocéntrico. Oye, me encantó esta conversación. Esto va para más. Porque yo además quiero hablar contigo eventualmente de tu historia, que tienes una historia bestial, única, singular, y que ya diste unos avances en tu canal de YouTube que me impresionó ese primer capítulo que publicaste, en donde contabas todas tus aventuras, desde tu primera deportación, la primera vez que fuiste a Estados Unidos que te deportaron, tu paso por la guerra en Irak, siendo fiscal de crímenes de guerra. Es decir, tienes un background
enorme y te has dedicado en los últimos años, a pesar de tu background, de todas tus inquietudes intelectuales y de la gran persona que eres, a ayudar a los inmigrantes. Oye, bueno, Ricardo, primero, a mí me encanta estas conversaciones, me encanta las preguntas que me estás planteando. Creo que de verdad nos ayudan a empoderar a la gente que nos está escuchando y de verdad te agradezco por este espacio. Yo creo que definitivamente tenemos que seguir conversando. Yo me siento sumamente afortunado porque siento que las estrellas siempre se han alineado y yo creo que cuando tú ves la vida de esa manera, sientes una gran obligación de poder, de alguna manera, de tener que desarrollar una conciencia social donde tú no existes en el mundo solamente para lograr cosas que te benefician individualmente a ti. Yo creo que tenemos, ¿verdad?, a las personas una obligación mucho mayor de los que quizás no han sido tan afortunados de ayudar al empoderamiento y al acceso a la justicia. De otra manera, creo que estamos perdiendo el tiempo aquí. O sea, yo creo que el generar riquezas, y esto lo ves todo el tiempo, no es lo que te va a traer felicidad, no es lo que va a hacer que te sientas contento con lo que estás haciendo. Tú lo sabes, yo creo que tú empoderas a las personas, a tu audiencia, y haces cosas extraordinarias y generas no solamente riqueza, pero también ayudas a la gente a conectar y a proveer ese calor humano, esa conexión humana que creo que es crucial. Entonces yo creo que en muchos sentidos creo que estamos los dos muy dedicados a lo mismo, ¿no? Que al final del día es a cambiar, a impactar positivamente el ecosistema donde existimos, ¿no? Y yo creo que gracias a Dios que tenemos esa oportunidad y que además nos podemos encontrar para tener conversaciones como esta. No, y hablar de tecnología, que tanto nos encanta. Así es. Juan, gracias por invitarme a tu canal de YouTube. Gracias a ti, Ricardo. Cuídate muchísimo y gracias por conectarse. Venga, nos vemos. Ya saben, suscríbanse a este canal.